me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en este 1 de julio, viernes 1 de julio del año 2022. Estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo día, dándole gracias a Dios por las bendiciones dadas hasta el día de hoy. Queremos continuar con esta lectura que hemos tenido con los pastores Óscar Islera, lo que nos han enseñado durante todos estos días. Y continuando precisamente con esa lectura, quisiera invitarle que por favor usted me acompañe a Deuteronomio, capítulo 15, Deuteronomio, capítulo 15, y quiero pedirle que me acompañe a leer los versículos 12 al 15. Deuteronomio, capítulo 15, versículos 12 al 15. Dice así: Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirás 6 años, y al séptimo le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no le enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Voy a pedirle que por favor me acompañe en un momento de oración en este día. Padre, te damos gracias por tus bendiciones y te pedimos, Señor Dios, que tu palabra, Señor Dios, en este nuevo día, en este nuevo mes, sea de mucha bendición para todos y todas, Señor. Que en este mes, que no solamente iniciamos día, iniciamos mes, sino que también iniciamos un nuevo semestre, pues también tus bendiciones y tu amor y tu misericordia nos sigan acompañando cada mañana. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos leyendo entonces este hermosísimo capítulo, el capítulo número 15, que quisiera, pues digamos, de alguna manera dejar, digamos, remarcar una cosa muy bonita, muy importante de este capítulo, y es que este capítulo está en un contexto de culto. Si ustedes ven, si ustedes han notado en el capítulo anterior, el capítulo 14, pues es un capítulo que nos habla acerca de todas las prescripciones del culto. Nos habla de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de los animales inmundos. Nos habla precisamente de las leyes sobre el diezmo. Y el capítulo 13 nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, no dejarnos desviar básicamente por otros dioses, por otras ciudades, por personas que habiten con nosotros incluso y que nos lleven a la adoración a otros dioses. El capítulo 12 nos habla de los santuarios y todas estas normas, estas leyes, básicamente están dentro del marco de lo cultual, del culto, de la verdadera adoración, del verdadero culto a Dios. Pero en medio de este verdadero culto a Dios, ¿no? El capítulo 16, pues si pasamos del capítulo 15, pasamos al capítulo 16, nos daremos cuenta de las leyes sobre las fiestas, ¿no? Las normas sobre las fiestas que se deberán celebrar en cada año. Nos habla acerca del capítulo 16 también de la administración de la justicia, y ya en el capítulo 17 nos va a hablar acerca de de lo que tiene que ver con digamos, los preceptos o las cosas que tiene que tener en cuenta un rey, un verdadero monarca. El capítulo 18 nos habla de las leyes levíticas, en fin, costumbres paganas, en fin, digamos, nos advierte en contra de pues, costumbres de fiestas paganas. Lo que quiero decir es que el capítulo 15 está como en la mitad de unos capítulos, de unos preceptos, de unas normas que tienen que ver con el culto, que tienen que ver con la verdadera adoración. Y en medio de esas prescripciones a la verdadera adoración, al verdadero culto, al culto que se debe ofrecer verdadero a Dios, pues resalta una cuestión muy importante y es que dentro del verdadero culto están las normas sobre la gente pobre.
las normas sobre la gente pobre. En otras palabras, en este culto de lo que se nos quiere hablar básicamente, o de todo esto de lo que se nos quiere hablar, es que de alguna manera dentro del verdadero culto también debe manejarse o dentro de la verdadera adoración, también debe manejarse de alguna manera una buena administración de los bienes, ¿no? Y que esa administración de los bienes básicamente tiene que ser una administración de los bienes donde se tenga en cuenta al que es pobre, al que está pasando por momentos de necesidad, ¿no? Hay un autor que se llama Edesio Sánchez Cetina, y él, digamos, hablando un poquito como de estos textos de Deuteronomio, de lo que tiene que ver con la pobreza y todo eso, lo resume de esta manera, dice, todo lo que tú tienes es de Dios y por eso es de los demás. Se lo repito, todo lo que tú tienes es de Dios y por eso es de los demás, ¿no? Básicamente para decirnos, o Edesio Sánchez lo va a resumir de esta manera diciendo, tú has sido bendecido y tú tienes. Por lo tanto, si tú tienes y has sido bendecido es porque Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, no es para ti necesariamente, sino para la bendición de otro. Lo que tú tienes, te lo dio Dios y por lo tanto es de los demás. Entonces, a mí me parece interesante que dentro de lo que es la adoración a Dios y dentro de lo que es el culto a Dios, se ponga precisamente un tema como este, el tema del pobre, el tema del pobre. ¿Por qué? Porque básicamente es un tema en donde el verdadero culto es un llamado a la misericordia con el otro. La verdadera adoración es un llamado a amar al prójimo. La verdadera adoración y el verdadero culto es un llamado a tener en cuenta las necesidades que pasan otros. Oh, perdón, nosotros vivimos en sociedades individualistas. Nosotros vivimos en sociedades en donde cada quien, digamos, pelea sus propias batallas, ¿no? Acá en Colombia diríamos, cada quien guerrea con lo suyo. Nosotros vivimos en sociedades en donde cada quien hace lo que tiene que hacer y cada quien verá. Pero digamos que el ideal bíblico de alguna manera es que nosotros podamos ser un poquito más comunitarios. Si bien es cierto que no podemos vivir en comunidad en el sentido de que yo no me puedo meter en la vida de los demás, pero sí ser una persona que esté presta a la solidaridad por los demás. Nosotros vivimos en comunidades, no solamente en una cultura, digamos, del tener, en una cultura, digamos, del comprar, sino que dentro de nuestras iglesias, que supuestamente leen la Biblia, pues también se nos inculca digamos, una cultura del tener mucho, del aparentar mucho, de comprar mucho para aparentar una supuesta bendición de Dios que se resume básicamente en tener cosas. Para muchas personas, que Dios nos bendiga es que Dios nos dé cosas. Y si Dios no me las da, pues yo me endeudo para que me las dé. Pero no es tanto un interés de endeudarme para tener, pues porque lo necesito o porque lo quiero, sino porque quiero aparentar una bendición de Dios. Y al querer tener yo, me olvido de que también es necesario que el otro sea bendecido, que la otra sea bendecida. Me olvido del pobre y del necesitado. Y en este texto que estamos viendo aquí para ya, digamos, apuntar digamos, a lo que quisiera decir el día de hoy, se nos muestran varias cosas. Dice, si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, y ya aquí el texto nos está mostrando una tragedia bien importante, una situación bien importante que es una tragedia. Y es el hecho de que existe la posibilidad de que un hermano tuyo sea vendido a ti, que tu hermano se te venda. Dice, si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al séptimo le dejarás libre. Y al séptimo le dejarás libre. Ok, entonces lo que quiere decir, aquí hay una tragedia y es, bueno, hay un sistema social ahí. Hay personas que piden prestado a otras personas dentro del mismo pueblo hebreo. Personas que piden prestado a otras personas. Y estas personas que piden prestado a otras personas piden generalmente para sus cosechas. Pero resulta que puede pasar que las cosechas no se den, que haya una plaga, que haya una sequía, que la tierra, bueno, en fin, muchas cosas pueden pasar. Resulta que estas personas, al no poder pagar, los intereses empiezan a comerse y llega el momento en que una persona dice, mire, lo único que tengo para pagarle es yo, ¿no?
llévese mi casa, ya me dejó en la calle, pero con la casa que le di, con la tierra que le di, pues no es suficiente para pagarle. Entonces aquí estoy yo, aquí está mi esposa, aquí está mis hijos, aquí está mi familia, todo lo podemos servir. Entonces resulta que a veces la tragedia grande era que si la gente no podía pagar, tenía que venderse a sí misma. Entonces aquí ya el texto nos está hablando de una tragedia. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, no es un ideal, no es lo que debería pasar, pero si no podemos evitar que pase, pues por lo menos haz esto. Te servirá 6 años y al séptimo le dejarás libre. Eso es a lo que se le llama el año sabático. Yo no sé si, bueno, seguramente no lo recordarán, en algún momento lo hablábamos, pero decíamos que cuando hablamos del año sabático, la palabra sabático no viene de la palabra sábado, viene de la palabra Shabbat, del hebreo Shabbat. Y la palabra Shabbat no significa sábado, no traduce sábado, traduce descanso. Entonces, el séptimo año es el año del descanso, ¿no? El año del descanso. Y este año, ¿de qué descansará la persona? Pues descansará de la esclavitud, porque el Shabbat es el año del descanso. ¿Y el descanso de qué? Primordialmente de dos cosas. El descanso de la tierra, no cultives la tierra, no molestes la tierra, no siembres la tierra, deja descansar la tierra por un año, ¿verdad? Para que la tierra te dé lo mejor. En la manera que la tierra descansa, te dará lo mejor después. Pero también es el año del descanso de las deudas, de la liberación de los esclavos, ¿no? Es el año de descansar, no solamente la tierra, sino de descansar las deudas con la finalidad de que el prójimo sea perdonado de sus deudas, ya que tuvo que servirte, pues listo. Si eso no se puede evitar en un sistema económico justo, pues al menos al séptimo día, al séptimo año, perdón, que es el año del descanso, el Shabbat, pues será el año sabático, será el año del descanso de las deudas. ¿No? Y dice, y cuando lo dejes libre, no lo envíes con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, es decir, tú verás qué le das, pero dale, ¿no? Tú sabrás qué darle, pero dale, ¿no? Y dale libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, es decir, de lo que siembras, de lo que cosechas, de los animales, le darás todo aquello con que Jehová te haya bendecido, porque lo que tienes te lo dio Dios, por lo tanto no es solamente tuyo, sino también de los demás. Y en el versículo 15 dice una cosa muy bonita. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por eso yo te mando esto hoy. En otras palabras, ten empatía. Ten empatía. Empatía viene digamos, de una palabra griega que básicamente es empatos. Patos es sentimientos, emociones, ¿no? Y básicamente decir ten empatía es ten empatos, es decir, métete en las emociones del otro. Nosotros veníamos, ponte en sus zapatos, ¿no? Básicamente lo que quiere decir esto es, tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Dios te rescató, por lo tanto no hagas lo que otros hicieron contigo. Si a ti te esclavizaron en Egipto y Dios te rescató, no hagas con los demás lo que contigo hicieron y de lo cual Dios te salvó, ¿no? De alguna manera es ten empatía, empatos, ¿no? Ten empatía, ponte en el lugar del otro y deja descansar, no solamente la tierra, sino deja descansar a tus hermanos y también de alguna manera descansa tú mismo. La pobreza es una realidad en muchos sentidos, pero no es la pobreza no es un ideal, ¿no? Muchos consideran lo que hemos visto en el versículo 6, a partir del versículo 4 dice, así no habrá mendigos entre los tuyos, capítulo 15, versículo 4, dice, así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes por posesión. Versículo 15, si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Muchos hemos considerado y hemos escuchado las palabras de Jesús diciendo, porque a los pobres siempre los tendrás entre nosotros, entre vosotros. Y entonces muchas personas consideran que eso de que a los pobres siempre los tendrás entre vosotros, es decir, no hay manera de que eso se solucione. O sea, ya está predestinado que siempre debe haber pobres. Pues no, Deuteronomio lo que nos está diciendo y lo que dice Jesús básicamente no es
siempre habrá pobres porque así está determinado. No, dice, siempre habrá pobres en la medida en que ustedes y yo no tengamos una buena medición de lo que tenemos. En la medida en que ustedes y yo no practiquemos la solidaridad, siempre habrá pobres. Pero si nosotros practicamos la solidaridad, pues el ideal es que no haya, como dice el versículo 4, no haya mendigos entre los tuyos. Habrán siempre unos que tengan más que otros, pero si hay solidaridad, hay empatía entre las personas, pues no necesariamente eso que tengan muchos redundará en que este sea pobre, digamos, esté en la miseria, sino que este pueda tener mucho, pero aunque tenga mucho, pues este no viva en la miseria, sino que tenga las mejores condiciones para poder vivir, aunque no tengan, digamos, los mismos ingresos los unos y los otros. Que Dios nos ayude entonces, que Dios nos ayude entonces a entender que lo que nosotros tenemos, pues sí, es bendición de Dios. Nos lo dio para que lo disfrutemos nosotros y nuestras familias, por supuesto, pero que no nos olvidemos que eso que nosotros tenemos también es para el disfrute de los demás, de los otros y de las otras. Señor y Dios, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana pidiéndote que nos llenes de tu sabiduría, de tu amor, pero también que nos llenes de empatía, Señor, para ponernos en los zapatos de los demás, entender que los demás sufren y necesitan de lo poco o mucho que nosotros tengamos. No importa, Señor Dios, no importa. Nosotros no seremos tan pobres que no tengamos nada para dar y para compartir con los demás. Siempre habrá algo que dar, siempre habrá algo que compartir. Que tú nos ayudes a tener un corazón generoso y nos bendigas siempre. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos y mis hermanas, y que tengan un maravilloso inicio de día, inicio de mes e inicio de semana.